Buenas tardes, mi nombre es William Alejandro Fernández y junto con mis compañeros David Alexander Rodríguez y Nicolás David Córdoba nos tocó control de temperatura. Eso se debe al promedio generado por el número final de nuestros códigos. Básicamente, el trabajo que se presentará va a ser el diseño y el desarrollo de una planta térmica a escala de laboratorio virtual. Por lo general, esto va a ser para un control de temperatura en interiores. Eso se desarrollará con un diseño electrónico a través de la aplicación Proteus, que sirve para la ejecución de proyectos de construcción, y también vamos a hacer las etapas de ejecución en Simulink, que es otro programa con el cual estamos trabajando. Eh, Básicamente lo que vamos a utilizar va a ser algunos componentes como amplificadores operacionales y demás componentes para generar el circuito. Básicamente lo que vamos a exponer es que la ingeniería de control pues es una ciencia fundamental para conseguir una industria competitiva, que es en lo que se va a basar nuestro proyecto. Junto con mi compañero David Alexander, vamos a presentar el diseño en el programa Proteus. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es David Rodríguez. Bueno, para este proyecto vamos a manejar unos materiales que van a ser el LM35 como sensor de temperatura. Este sensor tiene la particularidad de que por cada grado que tiene en su rango presenta un voltaje. Y la escala es de menos 55 grados hasta 150 grados, puede llegar a manejar este sensor. Cada variación de grado representa una variación en el voltaje de 100 milivoltios. Entonces, a medida de que el voltaje va subiendo, el sensor nos va dando más voltaje. También vamos a manejar dos amplificadores operacionales. Y este va a ser un LM324. Los dos van a ser integradores, pero uno va a tener la diferencia de que uno es un inversor y el otro es un no inversor. Vamos a trabajar con un transistor, un 2N2222. Este es un transistor bipolar, uno NPN, el cual se utiliza mucho en tensiones para amplificar tensiones muy pequeñas y amplificar las tensiones más bajas o más medias, pero no soporta tensiones altas. Esa es la particularidad. Entonces, en este caso nos funciona muy bien, ya que las tensiones que manejaría son muy pequeñas. La usamos para amplificar la señal que nos sale del amplificador operacional, que es la señal del LM35. Bueno, también como vemos tres resistencias, la R1, R2 y R3. En este momento son resistencias fijas, pero la combinación de estas resistencias nos determina el valor de referencia para el circuito. En este caso, el valor de referencia serían 65 grados, o sí, el valor de referencia o el dato de referencia para el controlador. Esta temperatura la podemos variar, o sea, digamos, si queremos que varíe, tendríamos que hacer el cálculo para variar el valor de las resistencias, de estas tres resistencias. Por lo tanto, podríamos colocar, digamos, potenciómetros para no necesariamente tener que setear el programa a una temperatura adecuada, sino pues podemos ir variando el programa pues para que ella vaya regulando. Tenemos un LED indicador que nos muestra si el, el amplificador operacional nos está enviando un valor.
Este es más como un testigo, como para mirar que el circuito está funcionando. Y tenemos la señal, digamos, en este momento, nuestro LM35 está en 50 grados, por lo tanto el ventilador está trabajando unas revoluciones muy, no está trabajando, ya, o sea que ya llegó a esa temperatura. Si lo subimos, el ventilador empieza a trabajar como para llevar la temperatura del cuarto a la temperatura requerida. Entonces, digamos, ahí está muy alta la temperatura del cuarto, entonces empieza a trabajar el ventilador cada vez más rápido para ir bajando la temperatura más rápido. A medida que él va llegando a su valor, él empieza a trabajar más lento, con eso va regulando también, o sea, como la salida. Y de ahí lo podemos ver en la salida roja que estamos viendo, que a medida que la señal verde va subiendo, el ventilador se apaga o se prende, dependiendo del sensor de temperatura. La línea verde es el sensor de temperatura. Entonces, si el sensor ya llega a un tope muy alto, el ventilador se apaga. Si el sensor vuelve y baja a un tope muy bajito, el ventilador vuelve y se prende. Y esto va a ser en un espacio de tiempo continuo, eso va a ser muy constante, digamos, como está seteado, digamos, a medida del tiempo, la onda se nos va a tratar de amortiguar, pero nunca va a llegar a cero, nunca va a llegar al valor como tal que es, ya que va a transcurrir muchísimo tiempo y cualquier perturbación que nos haya en el sistema nos va a variar esa temperatura que nos detecta el sensor. Por lo tanto, es muy difícil que o sea, como tal, la temperatura del cuarto y la temperatura requerida vaya a ser igual. Es muy complicado llegar a lograr esto. Ya digamos, pues mi compañero Nicolás pues nos explicaría el tema del Simulink, de la simulación en Simulink. Bueno, aquí voy a proceder a explicar el circuito montado en Simulink, donde utilizamos la librería de componentes eléctricos que se llama Cinescape de, de MATLAB, donde la podemos ver acá. Tiene varios elementos eléctricos. Pues utilizamos los dos amplificadores, las resistencias. También, pues como podemos ver, utilizamos un scope, que es lo mismo que utilizar el multímetro en Proteus. Hace exactamente lo mismo. Sabemos que pues el circuito va a estar alimentado por una entrada de escalón, ¿no? Que pues MATLAB la arroja. Aquí lo que utilizamos fue un convertidor de señal. Lo que hace es convertir pues, la señal de código de MATLAB en una señal reconocida por el circuito. Entonces, esto es, pues, como decirlo bruscamente, un adaptador donde él recibe la señal, tiene su lado positivo y su lado negativo. Es igual que una fuente, hace exactamente la misma función. Entonces, antes de, pues, de simular, tenemos que decir que hay algo, un bloquecito pequeño que se llama configuración del solver, perdón. Este circuito es ese bloque es necesario en cualquier simulación de MATLAB para un circuito. Si no lo posee, pues el circuito no va a simular nada, no va a servir y el scope no va a reconocer la señal de salida pues, del circuito, ¿no? Aquí pues tuvimos algunos inconvenientes donde encontramos que pues el relé prácticamente que pues en la librería de MATLAB no se encuentra un switch, pero necesitamos algo que tenga pues lo mismo como se ve aquí en la simulación de Proteus, que tenga pues las mismas entradas, y eso solo lo hace pues un bloque específico que hace el relé, pero pues en esto no era posible implementarlo porque había que aplicar la función de transferencia. Entonces pues también estábamos cohibidos por eso. La señal prácticamente que va a dar es lo mismo, es igual, como la podemos ver acá. La señal siempre va a ser igual. Aquí tenemos
pues roja, que sería la entrada a escalón, ¿no? Que estaríamos diciendo que eso sería lo que se le está inyectando el circuito para alimentarlo, comparado con pues la salida del sensor, donde podemos ver la variación del voltaje, ¿no? Digamos, este es un ejemplo que tengo aquí formulado en Proteus, donde es el mismo que está montado en la simulación de MATLAB, donde pues la variación de voltaje está entre 4 y 5, ¿no? Donde la temperatura tiene que mantenerse. Ahí se puede ver, pues en MATLAB no aparece cómo simular un ventilador, pero pues aquí con esto podemos ver el encendido y el apagado del ventilador. Entonces, si nos vamos al informe, esos cálculos los podemos realizar, ¿no? O sea, esas resistencias prácticamente, como decirlo, son directas del circuito, pues se pueden automatizar, se podrían mejorar, pero los cálculos directos están acá. Esos cálculos tienen un origen, esos cálculos, devolviéndonos, van a la función de transferencia, o pues aquí en este caso tengo es la ecuación diferencial del circuito. Entonces, si quisiéramos ver la función de transferencia, aplicaríamos la transformada de Laplace para pues, encontrar la función de transferencia que pues, en el siguiente informe es lo que realizaremos para mejorar el circuito, ¿no? Entonces, esos cálculos como tal de las resistencias provienen de acá, de esta función, ¿no? Entonces, de acá, aquí está explicado prácticamente todo, donde Bx es el voltaje que tenemos que encontrar. Eso lo hallamos con R1 y R2. R3 es la resistencia principal, donde B y L y B y L son pues los valores de las temperaturas máximas y mínimas que vamos a buscar en el circuito. Entonces, si nos fuéramos suponiendo que nos vamos a la simulación de MATLAB, podemos ver que son resistencias que si las variamos, el scope arrojaría una señal igual a los tres ejemplos que poseemos en los montajes, ¿sí? Entonces, de ahí ya pues pasaríamos por lo que es a las conclusiones que las entregará mi compañero William. Listo. Ya para terminar, logramos adquirir algunas conclusiones con respecto a la primera entrega. Pues la primera conclusión que logramos definir fue que pues, el ventilador ayuda a reducir un tiempo de variación de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos el ventilador se encarga de reducir la temperatura en el cuarto frío para disminuir o aumentar, ¿no? Eso va dependiendo de la temperatura deseada. Eh, Otra conclusión que logramos notar fue que el elemento de control final siempre se va a ver afectado porque cambia siempre en un estado constante. Esto va afectando a, digamos, la vida útil de los componentes. Aunque podríamos mejorar esa parte pues, con algunos procedimientos para poder alargar su vida útil. Pero eso ya dependería, digamos, del fabricante. Eh, Conclusión también que logramos adquirir fue que para aplicar señales demasiado pequeñas, siempre es necesario eh, utilizar un transistor, que en este caso fue el 2N2222, porque las señales en voltaje son muy bajitas. Entonces siempre requerimos utilizar la señal del transistor para ayudar a amplificar esa señal. Adicional a eso, el circuito como tal no nos puede generar unos valores negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura menor a 0 grados no la podemos visualizar en el momento
porque los componentes, los parámetros de los componentes no nos dan la referencia o, por decirlo así, no nos da el proceso para poder hacer que baje, digamos, que pueda controlar una temperatura menor a los 10 grados. Pero eso ya es por la ficha técnica de los componentes. Y eso sería ya todo.